Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. En el santuario más allá de este mundo. Parte 1. Un mundo que reproduce un mito. Bueno, los dioses incluso pueden venir a la tierra, por lo que no sería extraño, incluso si hay algo como esto. Godot murmuró con un tono tenue. Entró en la llamada distorsión espacial y luego regresó de un mundo donde Jaxa y Kinari vivían hace solo 2 horas. Ahora mismo estaba en Londres a altas horas de la noche. Estaba en una habitación de un hotel cerca de la estación Charing Cross. Era el hotel donde se alojaba Liliana, quien llegó a Londres antes. Afortunadamente, pudieron asegurar habitaciones vacías para varias personas y todos vinieron aquí. Era un edificio majestuoso hecho de ladrillo que haría recordar a cualquiera de la época de la dinastía victoriana, pero el interior de la habitación era principalmente monótono con un ambiente moderno. Y luego estaban Liliana y Ena justo al lado de Godot. Ustedes dos trabajaron duro explorando ese tipo de lugar peligroso. Deben estar cansadas. Estamos bien. Fue un poco emocionante, pero su majestad vino corriendo para salvarnos. Incluso pudimos embarcarnos allí una vez más en nuestra condición actual. ¿Cierto, Liliana-san? No. En contraste con la sonriente Ena, Liliana estaba murmurando con una cara pensativa. Por cierto, Erika y Yuri ya estaban descansando en la habitación que les habían asignado. Solo estas dos que estaban originalmente en Londres estaban en la habitación de Godot. Godot estaba sentado en una cama doble. Liliana también estaba sentada a su lado. Kusanagi Godot. Por favor, cumple con tu deber hacia tu caballero que desafió el peligro por tu bien. ¿Qué quieres decir? La herida de la batalla en este momento está doliendo. ¿Cómo, mi señor? Puedo pedirte que revises la lesión. Liliana estaba sentada en la misma cama con él y lo miraba fijamente desde arriba. En la mente de Godot, no tuvo la impresión de que el caballero de cabello plateado o la doncella de la espada estuvieran heridas. Sin embargo, frente a la apasionada mirada de Liliana, él inmediatamente entendió su significado. Ciertamente será mejor hacerlo rápido. Déjame ver. Godot rápidamente cubrió los labios del caballero femenino. Ambos cerraron los ojos y se besaron durante mucho tiempo. Sus lenguas también se enredaron a fondo. ¿Duele? No. Ese lugar no realmente. Por favor, investiga más. Bien. Sus labios también se arrastraron en su oreja y luego su nuca blanca. Y luego empujó a Liliana, quien era delgada como una niña incluso ahora, en la cama y la despojó de sus ropas pieza por pieza. Su piel desnuda que quedó completamente expuesta era deslumbrantemente blanca. Las extremidades de Liliana que descendían de Europa Oriental no tenían ninguna voluptuosidad. Más bien, estaba dotada de una belleza poco realista que hacía que quisiera llamarla hada. Además, por supuesto que no había ningún rastro de heridas en absoluto en su piel. Godot analizó ese cuerpo delgado y lo acarició repetidamente. ¿Qué parte está doliendo? ¿Qué tal aquí? Ese lugar es, Analiza más en todas las partes de mi cuerpo. Lo entiendo. Godot verificó todo de Liliana con su mano, labios y lengua tal como le dijeron. Hombro. Parte superior del brazo. Los pechos que se abultaban hermosamente incluso con sus suaves curvas. El estómago blanco puro, y luego más abajo de él. Los muslos. En medio, Liliana rodeó con ambas manos la espalda de Godot y se aferró fuertemente a él. Mi señor. Bésame más. Ella exigió un beso con avidez mientras todavía estaba atrapada. Fue una conversación terriblemente apasionada que indudablemente era entre amantes. Sin embargo, era en este tipo de tiempo que Liliana tendía a validar su relación de señor y vasallo aún más. Parecía que a pesar de sí misma, obtendría una exaltación perversa haciendo tal cosa. Liliana era la más acalorada cuando mencionaba caballero en la cama. Ella buscaría a Kusanagi Godot como una llama ardiente. Asterisco, vaya, dicen que las calladitas son las peores, En este momento, la digna caballero femenina estaba enterrando su cara en la sábana mientras exponía su espalda. Cuando los labios de Godot se deslizaron sobre la piel que tenía una textura similar a la seda, Liliana reprimió su voz desesperadamente, incluso mientras estaba muy atada a la altura del placer. Allí Ena finalmente interrumpió. Eso es injusto, siendo solo Liliana-san. Ena también estaba trepando tímidamente en la cama donde el rey y el caballero estaban, enredados entre sí. Coincidentemente, Liliana también se estaba quedando sin aliento en ese momento, por lo que Godot se giró hacia la Yamato Nadesico que generalmente era desinhibida. En este tipo de cosas, Ena siempre era inocente y tímida, sin importar qué. Ella estaba mirando hacia abajo y no miraría directamente a Godot.
Ella también todavía llevaba ropa. Godot colocó su mano en la barbilla de tal doncella del santuario, la levantó y la besó. Sus labios y lengua se presionaron con amor durante mucho tiempo, luego Ena habló con un tono tenue. Ena también quiere que su majestad quite la ropa de Ena. Lo entiendo. Ena quiere que su majestad sea afectuoso con ella tanto como con Liliana-san. Si no, Ena se resentirá mucho de su majestad. Entiendo. Godot sonrió irónicamente mientras desnudaba a Ena, quien estaba hablando voluntariamente en este momento. Mientras continuaba besándola y acariciándola a fondo, la fuerza dejó todo el cuerpo de la doncella del santuario que se estaba entristeciendo y poco a poco se estaba emocionando. NN. Me gusta cuando su majestad hace eso. Me encanta. Cuando su emoción cruzaba una línea, Ena recuperaría su audacia habitual. A pesar de que había estado atrapada hasta ahora, de repente se inclinó sobre Godot y dejó caer un apasionado beso en sus labios y otros puntos. Además, ella estaba presionando fuertemente sobre sus pechos que estaban llenos una voluptuosidad que Liliana no poseía. Su majestad. Ena le dará todo de sí, así que no intimide demasiado a Ena. Pero si es solo por un poco, entonces algo fuerte en ese tipo de tiempo tampoco es malo. Lo siento. Eres linda, así que a veces hago eso sin querer. Rayos. Su majestad es realmente una mala persona en este tipo de tiempo. Su piel desnuda que estaba presionada sobre Godot estaba caliente. Asterisco los magníficamente abundantes pechos de Ena fueron aplastados entre los dos. Mientras él estaba coqueteando con Ena de esa manera, Liliana también estaba a su lado. Kusanagi Godot. No te olvides de mí también, no. Incluso Ena quiere que su majestad le preste más atención a ella. Después de eso, los tres continuaron simplemente hasta el final. Godot hizo que todo el cuerpo de Liliana se convulsionara, satisfizo a Ena hasta el fondo de su corazón, y también las amó tanto como le permitía su fuerza. Luego los tres se gastaron completamente. Fue un momento más ardiente y denso que incluso la batalla y el escape del mundo mitológico. Cuando terminó, los tres se quedaron dormidos por un tiempo. Cada uno de ellos se cubrió con una manta sin siquiera vestirse y se quedaron en la cama doble. Era extrañamente agradable actuar desaliñados con sus cuerpos cansados. Fuera de la ventana, el cielo comenzaba a iluminarse. Ya estaba amaneciendo. Ayer pasaron demasiadas cosas que ya era tarde cuando entramos en el hotel. Pero su majestad. En este momento Ena se siente muy feliz. Poder darle la bienvenida al amanecer juntos es algo que raramente podemos hacer. ¿Cierto? Sí. También estoy de acuerdo con Seisui y Ena. Intercambiaron una conversación de enamorados en la misma cama dentro del aire relajado. También había pasado mucho tiempo desde que habían compartido la cama juntos después de una acción de esta manera. Si era posible, quería quedarse así para siempre. Pero tal vez deberían salir de la cama pronto y ducharse, mientras Godot estaba pensando eso. Liliana levantó la voz. Es verdad. Kusanagi Godot, hay una carta dirigida a ti. ¿Para mí? ¿De quién? Antes de que Liliana respondiera con palabras, salió de la cama. Apartó la manta y expuso su cuerpo desnudo cómodamente mientras rebuscaba sus pertenencias. Ella sacó un teléfono inteligente. Ahora que lo pensaba, el teléfono móvil y el pasaporte de Godot se habían dejado en Bologna. Fue porque fue transportado al mundo mitológico con solo las cosas sobre él usando la autoridad de Beretragna. Después de esto, necesitaría pedirle a alguien que usara la magia de convocar para que le enviaran sus cosas. En realidad, este tipo de cosas ocasionalmente sucedían. Era un factor que dificultaba el contacto con Kusanagi Godot en estos años. Y luego el teléfono inteligente que Liliana le presentó estaba mostrando un correo de Japón. Aquí. Por favor, echa un vistazo. Tal cosa le pasó a ese tipo. Godot se sorprendió y se decidió de inmediato. Era un periodo muy ocupado, pero tenía que regresar rápidamente a su país. Parte 2. Asuka-chan, eres realmente linda. Me siento conmovido. Sí. Me alegro de poder asistir a la ceremonia. Godot respondió con seriedad ante el comentario profundamente emocional de su hermana pequeña, Kusanagi Shizuka. Fue hace menos de 3 días cuando se le notificó que Asuka-chan se iba a casar en Londres. Desde allí reservó apresuradamente un asiento de avión. Contra su inclinación, fue gracias a su inmensa influencia como rey demonio en Europa. Regresó a su área de la ciudad de Netsu, Distrito 3, ayer por la noche. Era un horario muy estricto. Pero valió la pena para esforzarse a sí mismo. Godot de alguna manera llegó al salón de bodas del distrito de Bunkyo el domingo a las 11 de la mañana. No era una iglesia genuina, pero había una capilla con estilo dentro de ella. Había una boda de jardín en ese salón ceremonial. El hermoso cielo azul se extendía por encima. Los hermanos Kusanagi, Godot y Shizuku, usaban inusualmente vestidos formalmente. Estaban mezclados entre una treintena de asistentes. Enfrente del altar, el sacerdote, la novia y el novio estaban uno frente al otro. La novia que llevaba el vestido de novia blanco era, por supuesto, Tokunaga Asuka. Era la amiga de la infancia de los hermanos Kusanagi, que también nació y creció en el tercer distrito comercial de la ciudad de Netsu.
Incluso ella, que era una persona de carácter firme y espíritu inflexible, era una adulta en la actualidad y se convirtió en una novia. Ella había hecho una promesa junto con el novio que era un empleado de empresa en la segunda mitad de sus 20 años. Fue una gran ayuda que también te hayas comunicado con Liliana sobre el matrimonio de Asuka. Muchas gracias, Shizuku. Por eso no me perdí esto. Godou susurró con una pequeña voz que solo podía ser escuchada por la hermana pequeña a su lado. No podría revisar el teléfono y la computadora en busca de correo cuando estuviera ocupado. Casi me lo perdí. En realidad fue una sugerencia de Ikari. Ella me dijo que el correo podría tener una mejor oportunidad de llegar si era a través de Liliana-san. Ya veo. Esa tipa es considerada como de costumbre. El día señalado se decidió a toda prisa. Querían celebrar la ceremonia antes de que el estómago de Asuka-chan se hiciera más grande. No pude comunicarme con Oni-chan incluso después de que solo me quedaba una semana, así que hablé con Kari porque sentí que no llegarías a tiempo así. Shizuka y Godou se estaban murmurando el uno al otro mientras la ceremonia de matrimonio avanzaba. Pero los hermanos Kusanagi no solo estaban bendiciendo este matrimonio, sino que también hablaban de este tipo de tema. Es genial que Asuka-chan se vea feliz ahora. Me siento aliviado. Bueno, es el día del matrimonio después de todo. No importa lo que suceda más adelante, será malo si ella al menos no disfruta de la sensación de euforia impecable de hoy. También está nuestro pariente que lo hizo así, ¿no es así? La persona valerosa que se divorció justo después de la luna de miel por 3 veces. Te refieres a la tía de la ciudad de Monsenaka. La gente suele decir que después de la boda, la sensación de la pareja se enfriará. La persona más extravagante incluso entre el clan Kusanagi que era una reunión de rufianes. La lady de carácter que festejaba todo el tiempo discotecas. Aunque los hermanos Kusanagi no recordaban su relación familiar exacta con ella, en cualquier caso ella era la tía de ellos. Ella, quien también era una amiga bebedora de su madre, Mayo, era un espíritu libre que tenía 4 años de historia matrimonial. Los padres de los hermanos Kusanagi también se habían divorciado hace mucho tiempo. Bueno, su padre Gensou y su madre Mayo también se encontrarían ocasionalmente incluso después del divorcio. Eso era debido a su relación en la que se dirigían a bares juntos. Su disposición estaba muy alejada de los padres divorciados normales. Kusanagi Shizuku, quien heredó su sangre, estaba en vestido hoy. Era indiscutiblemente encantadora con su vestido azul pastel y su collar de perlas. Pero Shizuka habló sobre algo que era un poco inadecuado con esta apariencia. Quizás esté bien. Asuka-chan es una persona de sentido común y estudiante de honor. A pesar de que se está casando debido a un embarazo no planeado, creo que podrá hacerlo bien en la construcción de una familia. Bueno, por supuesto que también lo estoy pensando, pero aún así. Si algo sucede, entonces podemos pensarlo en ese momento. Estará bien si nos convertimos totalmente en aliados de Asuka-chan. Por el momento, preparémonos para apoyarla desde las 3 direcciones, el corazón, el dinero y la ley. Shizuku añadió suavemente junto a su fríamente sonriente hermano. Como era de esperar, ella era diferente en este aspecto de estudiante universitario promedio. A propósito, ayer después de que Godou pusiera sus pertenencias en su casa en el tercer distrito de Netsu, inmediatamente se dirigió a la casa de Asuka después de eso. Su amiga de la infancia pasaba el tiempo con su familia antes de la ceremonia de matrimonio. Enfrente de la casa de Tokunaga que dirigía un restaurante de sushi, Godou estaba hablando con Asuka mientras estaba de pie. Pensar que ya te casarás. Ahora que lo pienso, ¿qué hay de tu universidad? Si recuerdo bien, todavía estás en tu 3er año, ¿verdad? Cuando Godou le preguntó, Asuka le dijo que había crecido como un adulto. En este momento mi prioridad es el bebé. Estoy tomando una ausencia temporal de la universidad. Cuando el bebé haya crecido un poco, regresaré a la universidad y me graduaré correctamente, ese es el plan. El plan E. El plan aún no está arreglado, pero funcionará de alguna manera. Asuka declaró con una cara brillante, como para probar el dicho de que una madre era fuerte. Actuar siguiendo el plan no sería una tarea fácil, sin importar lo que se deba a la realidad y la falta de comprensión de la familia. Pero sea como fuere, Asuka estaba actuando de manera positiva. Durante los 5 años en que Kusanagi Godou estuvo fuera de Japón, su amiga de la infancia también experimentó varias cosas. Godou intencionalmente no se adentró en eso e hizo una amplia sonrisa. De todos modos, felicitaciones. Ah, si hay algo que te preocupa, solo llámame también. Incluso si no puedo correr inmediatamente en tu ayuda, iré a reunirme contigo sin falta. ¿De verdad? ¿No estás realmente ocupado? Está bien. Cuando parece que tardaré bastante en ir a donde estás, también puedo llamar a mis amigos que son cercanos a ti para que te ayuden. Si escuchara que su amiga estaba en problemas, le ofrecería una mano de ayuda. Si ella estuviera en un lugar donde la mano de Godou no alcanzara, él le pediría a alguien que fuera su sustituto. Afortunadamente, Kusanagi Godou tenía muchos aliados confiables. Frente a tal Godou, Asuka se rió entre dientes. No has cambiado desde el pasado, Godou. ¿Es así?
Sin embargo, debería haber cambiado mucho en comparación a cuando era un niño. Ah, como ahora no serás tímido incluso cuando te enfrentes a una chica, ¿eh? Pero desde hace mucho tiempo, eres alguien que no escatimará ningún esfuerzo si es para tus amigos. Ya sabes, cuando estábamos en la escuela primaria también. Asuka estaba mirando al pasado felizmente. Habló sobre varios temas con su amiga de la infancia quien se casaría. Fue un momento inesperadamente agradable. Después de la ceremonia, Godot planeaba participar también en la fiesta posterior. Fue una pequeña fiesta que reunió a los amigos cercanos de la novia y el novio. Sin embargo, él dejó a Shizuka sola en el lugar y le dijo a la novia Asuka, lo siento, tengo un asunto urgente, y luego se detuvo en su casa. Se cambió de traje a su ropa normal y se dirigió hacia Ochanomizu del barrio de Chiyoda. Cuando miró desde la estación Ochanomizu, la dirección de Ijiribashi estaba bloqueada. Había cinta de restricción de tráfico estirada alrededor. Era una medida para que la gente común no entrara en esa área. Los policías de la estación de policía que tenían jurisdicción en el área y los policías antidisturbios estaban en guardia allí. Pero Godot entró dentro del bloqueo solo mostrando su cara. 3 viejos conocidos lo saludaron allí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Oni-sama? Mis disculpas por llamarte aquí. Escuché que asistías a una celebración, pero luego ocurrió esta situación de emergencia. Sin embargo, no hay mayor felicidad que ser capaz de ver el rostro de nuestro rey después de tanto tiempo. Mariya Ikari. Una estudiante de secundaria vestida con un traje de doncella de santuario. Amakasu Touma llevaba un traje gastado. Él era un maestro ninja que era miembro del comité de compilación de la historia. Y luego, Sayanomi Yakaoru. Una hermosa mujer vestida de hombre, playboy y líder del comité de compilación de historia. Godot inmediatamente llamó a los 3 que se acercaban a él. Esta situación de emergencia, ¿se trata de eso? ¿No es así, Kaoru-san? Sí. Es tal como dices. Un fenómeno muy extraño estaba surgiendo ante sus ojos. Godot se crió en el barrio de Bunkyo en Tokio, mientras que Kaoru se crió en el barrio de Chiyoda. Para los dos, Nikoraido de Ochanomizu era un edificio realmente familiar. Sin embargo, justo ahora, frente a ese edificio histórico apareció una luz que parecía una nebulosa. Su diámetro era de unos 10 metros. Estaba brillando y terriblemente radiante. Cuando Godot estaba fijando sus ojos en el fenómeno sobrenatural una vez más, se le habló desde un lado. ¿Qué te parece, Godot? La rumorada singularidad volvió a aparecer. Es inesperado que vuelva a ocurrir cuando no ha pasado ni una semana. Erika Blandelli. Liliana Crankar. No solo las 2 originarias de Milán en Italia, sino que las princesas doncellas del santuario de Japón también estaban aquí. De alguna manera, la situación se está poniendo seria a una velocidad asombrosa. Pensar que también está apareciendo en Tokio fue realmente impactante. Godot-san, hay una cosa que deseo informar. Seisui Nena. Mariya Yuri. Los miembros principales que apoyaban la hegemonía de Kusanagi Godot se estaban reuniendo en Japón después de tanto tiempo, además, fue en Tokio. Pero en comparación con los otros 3, Yuri solo estaba haciendo una cara tensa. ¿Eso significa? Godot le preguntó. ¿Pudiste ver algo, Yuri? Sí. En el instante en que llegué aquí, mi vista se volvió más negra, caí en una visión. La figura de Ma de maíz atragada por una sombra negra fue, Godot asintió al escuchar las palabras de la dueña de la vista espiritual que era más sobresaliente que nadie. Entonces lo que debería venir finalmente vino. La pista sobre Aisa-san de la que ni siquiera sabemos dónde se encuentra por fin ha aparecido. Pero Godot. Hay un problema. Mientras se sentía impresionado, Erika le dijo. Liliana también agregó sus palabras. Sí. Yo y Seisui Nena, que tenemos experiencia en esta singularidad, intentamos explorar el otro lado, pero esto podría ser un poco imposible para Ena y las otras. Si es su majestad, entonces creo que no habrá ningún peligro, pero, como era de esperar, tal vez su majestad no podrá pasar. Godot dijo, veamos, en respuesta a las palabras de Ena y se acercó. Cuando estaba a punto de entrar en la radiante distorsión del espacio, cracle, 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 varias chispas atacaron el cuerpo de Godot. Si su cuerpo no fuera el cuerpo de un campeone que poseía una fuerte resistencia a la magia y la maldición, probaría un impacto que era como ser atacado por un rayo. Pero por supuesto, era irrelevante para Kusanagi Godot. Intentó forzadamente entrar en la distorsión espacial mientras era bañado por chispas crepitantes. Sin embargo, no pudo. Era como si hubiera una pared invisible. No podía avanzar más allá de esto. Godot se rindió y se alejó de la distorsión espacial. Las chispas ruidosamente crepitantes finalmente se apagaron y el silencio volvió. Entonces, nadie puede entrar, aunque sea una puerta a un mundo mitológico, Si es imposible incluso para Godot, entonces supongo que lo es. Parece que tendremos que obtener la llave de acceso de alguna manera. O tal vez destruyendo la cerradura en sí. Erika se puso del lado de Godot, quien salió del punto de distorsión y habló. Pensó que iba a dejar de lado el caso del mundo mitológico mientras iba a su casa esta vez, pero Godot obtuvo una pista en una forma inesperada.
Parte 3. Alguien debe haber aplicado alguna magia protectora para que no se pueda usar la puerta. Godot murmuró mientras miraba la luz de la distorsión espacial. La puerta sobrenatural que apareció frente a Nicoraido. Innumerables luces se reunían como nebulosas. Godot estaba mirando eso desde la azotea de un edificio de varios inquilinos. Esta área había sido sellada por la policía y el comité de recopilación de historia. No había gente común aquí debido al aviso de evacuación. Los edificios alrededor de Nicoraido, incluido el edificio en el que se encontraba en este momento, solo estaban llenos de personas involucradas. Originalmente, Godot debería estar en la tienda temporal que se usaba como la base de las contramedidas, pero estaba deliberadamente solo. De esa manera era más conveniente en varios aspectos para él. Debería ser más fácil para que esa chica atenta también viniera. *G-. Se oyó el ruido de la pesada puerta de acero abriéndose. La persona llegó a la azotea en busca de Godot tal como esperaba. Oni-sama. ¿Está bien ahora? Sí. Porque eres tú, Ikari, pensé que vendrías a verme pronto. ¿De verdad? Fufufufu. Eso suena como que Oni-sama tiene fe en mí. Estoy feliz. Fue Mariya Ikari quien vino. Ella estaba sonriendo alegremente. La segunda hija de la familia Mariya que todavía era una estudiante de primaria cuando se conocieron. Hoy llevaba el uniforme nostálgico de la escuela secundaria de Honan. Incluso Ikari tendría 17 años pronto. Ella estaba actualmente inscrita en la escuela secundaria a la que Godot asistió en el pasado. No es solo lo que parece, tengo mucha fe en ti. Pero ya sabes, Ikari. ¿Qué cosa? ¿Por qué te cambiaste a un uniforme escolar? Estabas usando un traje de doncella antes de esto. Por supuesto que es porque quiero que Oni-sama eche un vistazo. Esta es la primera vez que nos reunimos desde que me convertí en estudiante de secundaria. Ikari llegó hasta enfrente de Godot y giró en su lugar. Gracias a eso, pudo confirmar no solo su figura delantera sino también su figura desde atrás en su uniforme. Era un uniforme de marinero que veía todos los días en el pasado en su periodo de escuela secundaria cuando asistía a la escuela secundaria Honan. También había crecido en altura y en la longitud de sus extremidades. Se había vuelto completamente femenina. Se veía muy similar con su hermana mayor Mariya Yuri. Pero Ikari tenía una atmósfera amigable que era más fácil de seguir en comparación con su hermana mayor Yamato Nadeshiko. Delante de la chica que había crecido mucho, Godot dijo. Ahora que lo pienso, la última vez que nos conocimos, Ikari estaba en el 3er grado de la escuela intermedia. Sí. Ahí recibí esa promesa. Ikari murmuró felizmente y luego miró hacia abajo. Ella debía estar recordando la escena en ese momento y se avergonzó. Esa vez, cuando expresó todo su corazón a un hombre que era mayor, y lo que era más, la pareja de su hermana mayor. Y luego Godot le respondió cuando te conviertas en estudiante de secundaria. Hey, Ikari. Esa cosa de la distorsión espacial. ¿Por qué crees que no puedo cruzarla? Godot a propósito no tocó el asunto pasado y señaló a continuación. Era la azotea de un edificio de varios inquilinos de 5 pisos. Estaba mirando hacia abajo a la distorsión espacial desde el borde de la misma. Innumerables luces convergían en un grupo. One-chan lo dijo. Se está bloqueando con una magia que prohíbe la intrusión. Supongo que sí. Incluso yo no puedo atravesarla, por lo que es realmente poderosa. Tal vez un dios o algunos compañeros que son cercanos a eso la aplicaron. El poder de alguien como yo es completamente inútil contra eso. Sí. Normalmente así es. Sí. Sin algún tipo de protección divina poderosa, está realmente más allá de mí. Ikari estaba mirando la cara de Godot con ojos llenos de fuerte voluntad. La chica que había sido inteligente y atenta desde que era una estudiante de primaria. Había crecido bastante. Deseaba recorrer el mismo camino con un bueno para nada como Kusanagi Godot. Indirectamente le está diciendo a Godot, ahora tómame, ya soy legal XD. Esa determinación le fue transmitida en un grado doloroso. Godot tiró de Ikari hacia sí mismo. La chica nerviosa era encantadora. Por eso le dijo a ella, justo como lo prometí, ¿me acompañarás hasta que yo muera? Como sabes, soy un hombre que realmente no es decente en absoluto, por lo que no podré morir de una manera adecuada, y seguramente también te preocuparé mucho, pero, aún así, haré todo lo que pueda por tu bien durante el tiempo que pueda permanecer contigo. Estoy preparada para todo, Oni-sama. Ikari respondió con valentía con una voz temblorosa y cerró los ojos. Godot acercó su rostro y besó sus labios. Fue la prueba de la promesa. También fue el primer beso de Ikari. Después de un tiempo, los labios de Godot se separaron de ella. El siguiente será un poco doloroso. Aguántalo, bien. Por supuesto. Cuando Oni-sama lo hizo con One-chan y Erika-ne-sama, eso es, lo miré en secreto, así que lo entiendo bien. Hiciste algo así. Porque envidiaba a las One-san, así que. Godot sonrió irónicamente. En contraste, Ikari estaba haciendo una excusa como una niña mimada. Si bien esta niña era una chica buena, bien equilibrada, también era buena para pedir que la mimaran. Esa personalidad de ella también era adorable para Godot. Godot entrecerró los ojos mientras cantaba dentro de su boca.
Ora las palabras que son verdaderas. Estas palabras son poderosas y firmes. Estas palabras salvarán incluso a los que pierdan la cabeza. Después de eso, besó a Ikari una vez más, con el fin de entregarle la escritura que él acababa de cantar, la protección divina del dios de la victoria. El cuerpo entero de Ikari temblaba con fuerza. Ella estaba apoyada en él. Godou la sostuvo firmemente. El cuerpo de Ikari estaba caliente como el fuego. La protección divina que él le otorgó estaba ardiendo ardientemente dentro de ella y le estaba poniendo una gran carga. Ella debería ser incapaz de mantenerse firme hasta que se acostumbrara a ello. Lo siento, Oni-sama. No te preocupes. Está bien incluso si te aferras a mí, pero ¿puedes caminar? Si no puedes, entonces te llevaré en mis brazos, ¿sabes? Me vas a llevar como una princesa. Sí. Estoy más o menos entrenado en eso. Eso sería encantador, pero estoy bien. Si las One-sans lo vieran, su estado de ánimo podría empeorar. Ikari le sonrió valientemente, incluso mientras se veía agotada. Ella estaba sudada, pero parecía que se había acostumbrado a la protección divina rápidamente. ¡Qué confiable! La chica, que también era la hermana pequeña de Mariyayuri, llevó sus labios hacia la oreja de Godou con un tono de broma. Ella mencionó esto con un dulce susurro. Es por eso que la próxima vez, por favor hazlo cuando solo estemos nosotros dos. Kusanagi Godou usurpó su primera autoridad del dios de la guerra Beretragna. Fue nombrado como el dios de la guerra del este por el Vitenajemot de Greenwich, pero el propio Godou lo llamó con un nombre realmente simple de los 10 avatares. En resumen, eran 10 tipos de técnicas asesinas. Todas ellas tenían condiciones de uso. El primer avatar era Vendaval. Solo se podía usar cuando alguien en peligro llamaba a Kusanagi Godou. El segundo avatar era el toro. Solo se podía usar cuando se luchaba contra un propietario de fuerza sobrehumana. El tercer avatar era Caballo Blanco. Solo podía usarse contra un gran pecador que atormentaba a las masas. El cuarto avatar era el camello. Solo se podía usar cuando Godou estaba gravemente herido. El quinto avatar era el jabalí. Se podía usar solo cuando se ofrecía un objeto enorme a la bestia divina negra como un sacrificio. El sexto avatar era el joven. Podía usarse cuando alguien luchaba o se lesionaba por el bien de Kusanagi Godou. El séptimo avatar era el raptor. Podía ser usado cuando recibiera un ataque de alta velocidad. El octavo avatar era el carnero. Solo podía usarse cuando uno se estaba muriendo de heridas graves y estaba al borde de la muerte. El noveno avatar era la cabra. Podría usarse cuando los corazones de la población reunida se desordenaran por la ira, el miedo o la confusión. El décimo avatar era el guerrero. Solo se podría usar cuando Godou realmente comprendiera la identidad del dios al que se enfrentaba. Bueno, ninguno de ellos podría ser usado casualmente. Sin embargo, 6 años habían pasado desde que obtuvo esta autoridad. Su comprensión de esta habilidad avanzó junto con el progreso del tiempo. Entre ellos también había un avatar que tenía el requisito de ser liberado. Ese era el joven. Se decía que el dios de la guerra Beretragna había descendido a la tierra por un tiempo como un joven radiante de 15 años. Así vio a la población perdida y los protegió. El joven encarnaba esa disposición. En el pasado, solo podía usarse por el bien de aquellos que arriesgaban su vida por el amor de Dios, pero ¿te has acostumbrado, Ikari? Sí. Estoy sintiendo la fuerza que recibí de Oni-sama aquí. Es realmente cálido y poderoso, es realmente confiable. Ikari se tocó debajo de su ombligo con ambas manos y entrecerró los ojos alegremente. Esa parte del cuerpo era la boca del estómago. Era un punto importante incluso entre los puntos importantes dentro del cuerpo humano. Era la fuente que producía ki, poder mágico para los usuarios de habilidades mágicas y espirituales. La protección divina estaba escondida allí dentro de Ikari. Godou la llevó mientras caminaba. Salió de la azotea del edificio de varios inquilinos y miró la distorsión espacial. Ahora mismo estaba en la entrada del mismo edificio. Ni siquiera tardarían 2 minutos en llegar hasta el sitio real, que era Nikoraido. De acuerdo, vámonos. Cuento con tu poder. Por favor, déjamelo a mí. La puerta de luz, la distorsión espacial. Las figuras clave estaban reunidas frente a él. Sayanomi Yakaoru, Amakasu Touma. Y luego el grupo femenino que eran las camaradas más importantes de Kusanagi Godou. Su representante, Erika Blandelli, fue la primera en llamarlo. ¿A dónde fuiste, Godou? Incluso trajiste a Ikari. En este momento, estábamos hablando de que quizás deberíamos pedirles a todos que se retiren por el momento. El resto se nos puede dejar al comité de compilación de historia en ese caso. Amakasu Toma también habló. A su lado, Sayanomi Yakaoru también asintió. Sí. Consideramos que quizás deberíamos intentar pensar en la contramedida durante toda la noche por ahora. Pero Godou-san, mirando tu rostro, quizás tienes un plan secreto. ¿Cómo se esperaba de la persona con talento de género no especificado? Kaoru le preguntó bruscamente. Ella debió saber intuitivamente desde su actitud que estaba llena de confianza. Godou se rió. Sí. En realidad, los dos estábamos teniendo una reunión de estrategia hasta ahora. Vamos.
A abrir la puerta por la fuerza bruta. La preparación ya está terminada. Te lo dejaré a ti, Gary. Sí, Gary respondió con energía y se dirigió hacia la distorsión espacial. Su hermana mayor, Yuri, trató de detenerla en pánico. No puedes. A diferencia de Godou-san, si entramos allí. Está bien. Mírame, One-cha. Gary, quien intentó entrar por la puerta, fue atacada por innumerables chispas. Fue el bautismo que derramó Godou también antes de esto. Para un campeone, que no podía verse afectado por la mayoría de los tipos de magia, el fuego de una vela se sentía más caliente. Sin embargo, para alguien que no era un asesino de dioses, era un tremendo calor. Era en la medida en que ni siquiera los huesos se quedarían después de quemarse por nada. Pero aunque Ikari había sido golpeada por las chispas siniestramente crepitantes muchas veces, ella elevó su espíritu con firmeza y soportó el rayo. Además, ella comenzó a cantar las palabras de poder. Purifica la maldad, repele el desastre, exorciza la desgracia. Esta se convertirá en la virtud milagrosa de las personas bendecidas. ¿Estás bien, Ikari? Ya veo. Le otorgaste protección divina a esa chica, ¿verdad, Kusanagi Godou? Ena se asombró, mientras Liliana se dio cuenta y le dijo a Godou al respecto. Incluso durante ese tiempo, Ikari continuó cantando y usó el poder espiritual de la purificación de la calamidad. Las princesas doncellas del santuario eran las que descendían de las líneas de sangre de las brujas, a las que también llamaban ancestros divinos. Debido a esa relación de sangre, fueron dotadas con habilidades espirituales innatas desde el nacimiento. La purificación de la calamidad de Ikari era una habilidad para borrar la magia y el poder espiritual. Por supuesto, no tenía el efecto milagroso al nivel que podría negar el poder usado por alguien en la clase de dios hereje. Sin embargo, por ejemplo, si Kusanagi Godou le otorgaba la protección divina de Beretragna usando el avatar del joven, debería poder soportar incluso el daño del calor y aplastar el hechizo protector. Fue tal como se esperaba. Las chispas que atacaban a Ikari sin descanso, de repente se desvanecieron por completo. Lo hice, Oni-sama. Después de informar eso con una sonrisa, Ikari abruptamente casi se derrumbó. Ella agotó toda su energía usando su purificación de calamidad con toda su fuerza. Godou rápidamente saltó y atrapó firmemente a la princesa doncella del santuario que había cumplido el distinguido servicio. Él asintió con la cabeza a la chica que se había dedicado a él de manera encomiable. Por otro lado, Amakusa quedó impresionada después de ver esto de principio a fin. Ya veo. Ella ha sido otorgada de antemano con la protección divina del avatar del joven. Solo he escuchado sobre la historia de eso, así que salté a mi mente. Recientemente, nunca nos habíamos dirigido al sitio real, juntos, después de todo. Godou respondió. Usó lenguaje honorífico con Amakusa, quien era mayor que él. Era un hábito que no cambió en estos 6 años. Pero hubo varios cambios en el desarrollo de la autoridad de Beretragna. El cambio del joven fue especialmente notable. También fue capaz de descubrir varios otros métodos para otorgar la protección divina, además de besar. Por eso Godou dijo. Cuando sea necesario, incluso Amakusa-san también puede. Me abstendré de eso. Incluso si recibo la protección divina, no se podrá activar si no puedo arriesgar mi vida por el amor de Dios. Así que tal vez no sea útil. Después de todo, mi estrategia es siempre atesorar tu vida. Fue fácilmente esquivado en el estilo habitual de Amakusa. Entonces, la jefe Sayanomi ya interrumpió inmediatamente. Sin embargo, estoy interesada. Uno de estos días, permíteme recibir el otorgamiento junto con Amakusa-san. Es la libertad de Kaoru-san obtener una fantasía pasajera. Pero por favor, no arrastres a tu subordinado a ella también. Recientemente, la tendencia de la sociedad es dura para las compañías oscuras, ¿sabes? Está bien. Es la disposición de un shinobi matar el corazón de uno debajo de la cuchilla, no. Los 2 miembros del comité de compilación de historia tenían una disputa laboral en broma. Esta atmósfera se sentía nostálgica de alguna manera. Godou se rió. Después de eso, le susurró a Ikari, quien todavía estaba en sus brazos. Entonces me voy. La continuación de la promesa será después de que yo regrese. Sí. Estaré esperando, Oni-sama. Amakusa-san. Por favor, cuida de la limpieza. No sé si estará un dios o un demonio esperando, pero por ahora echaré un vistazo al otro lado de esta puerta. Entendido, Majestad del Rey. Estoy agradecido por la división de roles colocando a la persona adecuada en el lugar correcto. Godou pidió encargarse de la agotada Ikari. Amakusa le respondió con una broma. Godou finalmente estaba entrando en la distorsión espacial mientras lo estaban despidiendo. Ya no estaba obstruido por esas chispas. Luz. 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 Innumerables luces bailaban caóticamente dentro. Era como entrar en un caleidoscopio. Cuando dio un paso por ese espacio resplandeciente, el escenario ante sus ojos cambió repentinamente. Había un hermoso jardín allí. Había una fuente y una pequeña piscina que fueron creadas de mármol blanco. Se habían plantado arbustos vibrantes en el césped verde. Un escenario que ablandaba el corazón de uno como flores coloridas y similares estaba justo frente a él.
Cuando miró a lo lejos, allí había un palacio blanco y una torre de pie. Más delante de eso había un desierto completamente seco. Cuando miró el cielo nocturno arriba, sorprendentemente había una gran estrella azul que parecía brillar majestuosamente la tierra. Godot murmuró para sí mismo. ¿Es este también un mundo mitológico en algún lugar? Me preguntó. Más bien esto me hace recordar la mansión de Plutarco que visitamos antes. La singularidad del espacio-tiempo, que existía en el fin del mundo de Nada, Yuri. Sin que él lo notara, Marilla Yuri había venido justo detrás de él. Tenía una cara de enojo que a veces mostraba en el periodo en que acababan de conocerse. La expresión digna cuando ella estaba advirtiendo el acto inhumano de Kusanagi Godot se formó en su rostro, mirando hacia él. Tú, me seguiste, ¿eh? Sí. Godot-san, parece que pretendes esquivar el asunto de esa manera. Esquivar el asunto. Mi rey, por supuesto que se trata del tema de otorgar la protección divina de Beretragna. A Marilla Ikari. Además, fue sin duda a través de un beso. Tú y ella no se mostraron extrañamente liberados, por lo que no debería haber ningún problema, pero incluso si juzgamos usar solo esa evidencia circunstancial. Esto fue obviamente una Liliana Crankar disgustada. Además, Seisui Nena, quien estaba con cara de exasperación, y Erika, quien estaba de pie con gravedad como un juez que dictaba sentencia, también estaban con ella. Bueno, también era solo un asunto de tiempo hasta que Ikari también se volviera así. Ena murmuró seriamente. Pero pensar que el asunto se desarrollaría en un ataque sorpresa como este. Ena pensó que era tal lo que se esperaba de su majestad, pero desearíamos que su majestad nos hubiera dicho algo de antemano. Además, te sumergiste en la distorsión espacial así como siguiendo el flujo natural. Erika también finalmente abrió la boca como para resumir las opiniones del grupo femenino. Ese fue un movimiento realmente suave basado en cómo podrías escapar de ser responsabilizado por un tiempo al irte de la escena de esa manera. Pero se puede decir que es superficial la forma en que piensas que tal cosa funcionaría con nosotras quienes te conocemos desde hace mucho tiempo. Aunque no tengo ninguna intención de esquivar el asunto. Godot se rascó la cabeza. Solo pensé que por alguna razón sería mejor no quedarse allí por mucho tiempo. Godot-san. Eso es lo que se llama esquivar el asunto. Godot se encogió de hombros ante los regaños de Yuri. No tengo excusa. Por favor ahórramelo. Además, creo que ustedes chicas, también lo han entendido, por el asunto de Ikari. En su mayoría es como todas pensaron. ¡Qué dolor! En realidad, alguien como tú, hay un límite incluso para ser escandaloso. Erika dejó escapar un largo suspiro. Pero como se esperaba del espíritu libre que superaba incluso a Kusanagi Godot en el término de ser poco convencional y desinhibido. Ella no intentó seguir con el asunto más allá de eso y cambió el tema con una cara galante de una leona. Entonces Godot. Este lugar parece seguro desde tus ojos. Lamentablemente esta es una zona peligrosa. Están aquí sin lugar a dudas. Godot estaba sintiendo el escozor en el aire desde el momento en que llegó aquí. La hostilidad, el espíritu de lucha, la determinación y la intención de matar emitidos por las personas que acechaban aquí, estaba sintiendo esas cosas. Su instinto como un asesino de dioses le estaba diciendo. El archienemigo del campeone, que era un dios, definitivamente estaba aquí sin lugar a dudas. Parte 4. Intentaré entrar por mi cuenta. Todas, esperen aquí. Godot les dijo a todas en el hermoso pero misterioso jardín. Cada uno de los miembros del grupo femenino que fueron sus camaradas estaba bendecido con talento y también con capacidad. Pero él no debía llevarlas en una situación donde existía la posibilidad de un encuentro con algún tipo de dios. Si tal enemigo atacara, podrían ser arrastradas en ello y perder su vida. Primero, Godot seguiría solo, y las chicas lo apoyarían desde la retaguardia cuando fuera necesario. De esa manera era lógico. Por favor, denme un apoyo cuando parece que la situación sea mala para mí. Pero cuando sea peligroso, todas ustedes retírense sin ninguna reserva. También pueden volver a la tierra primero sin mí. Sí. Solo déjame la decisión para eso. Erika aceptó su ruda instrucción. Godot depositó toda su confianza en la inteligencia del caballero carmesí. Godot asintió y extendió su mano derecha hacia las chicas. No fue para pedirles un apretón de manos o para colocar sus manos una encima de la otra. Liliana le dio un solo cuchillo ante la comprensión. ¿Esa cosa no es? Aquí. Sí. Esto es justo después de usar ese avatar. Ciertamente así es. Incluso si no estoy dispuesta a que sea la sobra de Ikari. Erika lo apuñaló con una punzada de sarcasmo. Godot sonrió amargamente mientras agarraba el cuchillo con fuerza con su mano izquierda. Su piel fue cortada y la sangre fresca fluía en gotas. La hoja y el mango del cuchillo se empaparon de sangre. Ena entonces tomó ese cuchillo. Vamos a utilizar esto con cuidado. Su majestad también tenga cuidado. Sí. Entonces me voy. Godot, rezaré para que la fortuna de la guerra esté contigo. Además, no importa con quién te encuentres, no dejes que esto perturbe tu corazón y actúa como lo haces normalmente. Yuri llamó a Godot quien se estaba alejando.
Parecía que ella había percibido débilmente el perfil de peligro que lo estaba esperando con su inherente capacidad de visión espiritual. Ella calmó su enojo y le advirtió con gran sinceridad. Godot se sintió feliz de eso mientras cruzaba el jardín. Un edificio hecho de piedra estaba parado frente a él. El estilo del edificio se parecía a un palacio o un templo. Se adentró y caminó a través de un corredor que fue construido con ladrillos. Era un camino recto, por lo que no había espacio para perderse. Adelante, adelante. Antes de darse cuenta, el poder rebosaba desde su corazón y cuerpo de Campione. Como se esperaba, estaban allí. Los dioses que eran el némesis de los asesinos de dioses estaban muy cerca. La herida en su palma ya se estaba cerrando. El cuerpo de carne de Kusanagi Godot, que tenía una dureza más allá de los límites, estaba entrando en la preparación de la batalla. Godot avanzó sin pausa y llegó a un gran salón. Había un trono allí y también tenía un tamaño que permitiría que un grupo de vasallos tuviera una audiencia con el rey allí. Y entonces, había un monarca allí. Un hombre en el mejor momento de su vida estaba sentado en el trono dorado. No solo llevaba una prenda de vestir para la realeza, sino que también estaba vestido con la majestuosidad de un rey. Ni siquiera era necesario preguntar, Godot estaba convencido de que esta persona era un gran rey, y lo que era más, era un gran rey de los dioses. Sin embargo, la sombra de la fatiga en su rostro severo era profunda. Debido a las dificultades que se habían prolongado durante mucho tiempo, la oscuridad que era como el óxido que no podía sacudirse se aferraba a él. Él es similar a Rama en el pasado. Godot de repente recordó el nombre de ese héroe. El hombre que una vez fue su gran enemigo y más tarde se convirtió en su amigo. Su otro nombre era el Rey Delfín. Godot se dirigió a esta persona. Si está bien, dime tu nombre. ¿Eres similar con mi conocido? Supongo que sí. Para un asesino de dioses de tu nivel, no sería extraño si hubieras intercambiado golpes con un rey delfín más de una vez. El dios en el trono habló palabras que no pudo ignorar. Godot preguntó. Así que ya sabes, sobre el dios asesino de Campeones. Por supuesto. A diferencia del mundo en el que naciste y creciste, yo Mitra, quien soy como el sol, no soy otra persona que el rey delfín en este mundo que estoy protegiendo. Soy el héroe del exterminio de los reyes demonios. En serio. Godot se estremeció ante el poder de las palabras que salieron en sucesión. El gran dios que fue venerado como el dios más poderoso antes del establecimiento del zoroastrismo como el dios principal de la antigua Persia, pero incluso después del establecimiento del zoroastrismo fue venerado en el mismo estado. Ese era Mitra. El dios del sol y el dios de la ley y los contratos. Pero para que esa divinidad también se convirtiera como el rey delfín, Godot quería mirar hacia el cielo. Así que tal cosa absurda es posible. Pero eso es solo si tus palabras no son una mentira. Entonces te mostraré la prueba. Tan pronto como Mitra, quien estaba sentado en el trono, sonrió, se escuchó un sonido metálico. De repente, una gran espada bajó y apuñaló el suelo. Godot abrió los ojos de par en par con asombro. Estaba familiarizado con eso. La hoja de esa espada era realmente larga y grande, de casi 1 metro. La marca de la hoja era gruesa como un hacha. Además era de doble filo. Esa era la poderosa espada que el héroe Rama manejaba. El sagrado tesoro del exterminador de reyes demonios. La espada divina de la salvación, Increíblemente, incluso esa arma también estaba en posesión de este dios. ¡Qué viejo tan absurdo! Pensar que realmente tienes la carta de triunfo que es la más efectiva contra nosotros las personas asesinas de dioses. Un halago transparente, dijo Mitra. La sombra bajo sus ojos era profunda. Él estaba cansado. ¿Entiendes, verdad? Ya. No tengo fuerzas extras para luchar. Bueno, lo sentí vagamente. Godot lo había visto rápidamente. Mitra ante él estaba completamente demacrado. Estaba en un estado que no tenía la fuerza que le permitiría pelear contra un joven campeone. Le faltaba vitalidad. Pero el gran rey Mitra sonrió audazmente y murmuró. No estés ansioso, asesino de dioses. He preparado al heredero de la espada de la salvación. Además, es alguien con quien también estás familiarizado. Después de la muerte de Mitra, esa persona será la que heredará la misión de exterminio de los reyes demonios y te destruirá. Nos vemos. Fue una palabra de despedida que fue demasiado repentina. Todo el cuerpo de Mitra se convirtió en polvo junto con su ropa justo después de que lo dijo. La extinción del rey. A cambio, un viento sopló. Aunque estaba dentro de una habitación, vino una ráfaga de torbellino. Al momento siguiente, Godot quedó en asombro. La espada divina de la salvación. Junto a la espada secreta que fue apuñalada en el suelo, un joven apareció de repente. Era un joven guapo con rostro refrescante y ojos almendrados. Era una cara familiar. A pesar de que llevaba una capa harapienta, no se sentía nada mal. Más bien, incluso parecía sublime debido al carisma que se desbordaba desde dentro. Ahora que lo pienso. Godot poco a poco dejó salir sus palabras. Estaba muy sorprendido, por lo que no podía mover bien la lengua. Hace poco, sentí tu presencia. Es genial que mi saludo te haya llegado.
Mucho tiempo sin verte, el que asesinó a Beretragná. Kusanagi Godou como una bestia asesina de dioses, has alcanzado mucha grandeza hasta este punto. Fufufufu, es extraño, pero me siento feliz por eso. El que rompe todos los obstáculos. El victorioso. El dios de la guerra del este. Es decir, el dios de la guerra Beretragná. El joven con ese nombre divino mostraba una sonrisa arcaica que parecía opaca en su boca. Así debe ser para el hombre que me derrotó. Estaba esperando una reunión contigo. Bueno, también nos encontramos inesperadamente en el territorio del dios del destino hace 5 años. Godou murmuró y miró a Beretragná una vez más. La oportunidad momentánea cuando se encontraron en esa batalla contra el dios del destino. Allí dijo, nos reuniremos de nuevo sin falta algún día. Al final mantuviste tu promesa. Dejando eso a un lado, dime, ¿qué es este lugar que parece un templo? Se llama el Templo del Tiempo Infinito. Recordando, el tiempo que pasó como amigo de Beretragná fue corto. Durante las varias semanas que visitó la isla de Cerdeña por primera vez, se encontró cara a cara solo varias veces. Y sin embargo, a pesar de eso, era un amigo de Kusanagi Godou. Seguramente Beretragná también sintió lo mismo. Por eso incluso ahora conversaban pacíficamente. No hubo siquiera alguna molestia. Beretragná habló más lejos. Este es un santuario ubicado más allá del mundo material y del mundo espiritual, e incluso más allá de la multitud de mundos diversos. No existe nada más que este templo, este es un espacio aislado. Fue creado por el poder divino del rey Delfín Mitra y el gobernante de la eternidad Surban. Incluso si dices eso, todo me sonó como una tontería. Godou se quejó. En resumen, es un espacio aislado que es una singularidad que no pertenece a ningún mundo, es así. Esa comprensión es generalmente correcta. Tú también has aprendido mucho en comparación a cuando solo eras una persona común y corriente. Beretragná sonrió. Este tipo de conversación fue inesperadamente divertida. Además, las palabras salían muy naturalmente. Como era de esperar, el joven llamado dios de la guerra Beretragná y Kusanagi Godou podrían tener una excelente compatibilidad. Pero desafortunadamente, tampoco era un oponente al que se le podía dejar ir con eso. Godou preguntó para acercarse al punto del asunto. Pero no entiendo en absoluto las circunstancias que me permitieron volar desde Ochanomizu de Tokio hasta este santuario más allá del espacio y el tiempo. Dime cómo pudo pasar eso. Está relacionado con Aisa-san, una conocida que también es un campeone. Fufufufu. Es algo que no necesitas saber. Esta vez, Beretragná cortó su pregunta bruscamente. Si realmente quieres saber, hazme decir las palabras por la fuerza. Fuerza, Humu. La fuerza que me arrebataste. Parece que lo has captado bastante lejos. Muéstraselo a su antiguo dueño por un momento. Soy un pacifista. No puedo simplemente meterme en una pelea tan fácilmente. Este chico pretencioso. Entonces no se puede hacer nada. Permíteme comenzar pronto. En el instante en que Beretragná murmuró eso, desapareció. La espada divina de la salvación que fue apuñalada en el suelo también. Pero en lugar del par, el dios de la guerra y la espada, un toro de cuerpo terriblemente capaz apareció de repente. Su tamaño no era normal. Sin mencionar que el toro era tan grande como una casa de un solo piso. Sí. El dios de la guerra Beretragná era un dios que cambiaba su forma en los 10 avatares y se apoderaba de la victoria. ¡Mubo! El toro dorado con magníficos cuernos cargó hacia adelante. Lo hizo mientras rugía grandiosamente. En ese caso yo también. Godou también usó inmediatamente el avatar del toro. Los cuernos del toro gigante que se acercaba eran 2. Agarró a cada uno de ellos con sus manos y se mantuvo firme. Movilizó los músculos en todo su cuerpo y contra la feroz carga del toro que intentaba explotar de manera explosiva hasta el final de la tierra. Lo detuvo completamente con fuerza bruta. Una habilidad simple para exprimir la fuerza sobrehumana desde la parte inferior del cuerpo. Ese era el toro de Kusanagi Godou. Pero era un poder sobrenatural que le permitía levantar incluso un castillo o rascacielos con ambos brazos. Sin embargo, en el aspecto de la fuerza no se perdió ni siquiera contra el original. ¡Mubo! Un rugido más. Aunque fue detenido por Godou, el toro no vaciló y esta vez se adelantó para avanzar lentamente con empujones insistentes. Fue una postura para competir en fuerza contra Godou, quien estaba usando el mismo avatar. ¡Da! ¡Mubo! Ambos gritaron ferozmente y se enfrentaron con toda su fuerza. Entonces, de repente, la luz se encendió. Godou fue enviado volando al ser golpeado directamente por eso. Uva. Un campeone poseía una resistencia tremenda contra la magia o la maldición. Esa era la razón por la que incluso después de ser bañado por un rayo en la cabeza, lo atravesó con solo un poco de escozor en todo su cuerpo. Pero un rayo similar asaltó a Godou en sucesión. El primer rayo. El segundo rayo. 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 Cuando miró, el toro de Beretragná estaba cambiando de forma. El cuerpo grande todavía era tan grande como una casa, y todavía tenía 2 cuernos como antes.
Sin embargo, la bestia que estaba delante de él era una cabra con pelaje negro. La cabra de Beretragná estaba disparando rayos sin pausa desde sus dos cuernos. Tampoco puedo hablar de otra persona, pero este hombre sigue cambiando incansablemente, Aunque la manifestación era diferente, ambos eran usuarios de autoridad con naturaleza similar. Un enfrentamiento sin precedentes contra un rival que combinaba bien con él. Godot estaba inconscientemente sonriendo ferozmente. Y luego, cantó las palabras de poder de su carta de triunfo. El Señor ha hablado. El pecador debe ser castigado. Que su columna vertebral quede aplastada, que se rompan los huesos, que se rompan los tendones, que se rompa su cerebro. Justo después de eso, el suelo bajo sus pies se agrietó. Desde el subterráneo, la bestia gigante que también era el otro yo de Kusanagi Godot, el jabalí, salió y golpeó a la cabra de Beretragná. ONN. El rugido que también estaba lleno de ondas ultrasónicas retumbó. Escombros de varios tamaños llovieron desde arriba. La sala del rey del templo al otro lado de este mundo, su piso, sus pilares de piedra y también el techo fueron destrozados y demolidos al mismo tiempo. Por el cuerpo gigante del jabalí que superaba los 20 metros de longitud total. Su pelaje era negro azabache, afilados colmillos surgían desde su boca y su cuerpo era impresionantemente musculoso. Como una carta de triunfo que podría ser convocada rápidamente en cualquier tipo de pelea, el monstruo hizo un buen trabajo, o más bien, una rabieta. Fue asesinado al instante. El jabalí gritó con voz desconcertada. Un joven de 15 años estaba de pie sobre su cabeza. La forma del dios de la guerra Beretragná como un héroe. Estaba clavando la punta de una espada divina brillando en color platino en la cabeza del jabalí. La espada divina de la salvación. La espada que existía para lograr el exterminio de los reyes demonios. Como portador del joven, Beretragná declaró heroicamente. La bestia demonio que también es mi otro yo. Eres realmente formidable, pero estás enfrentando al oponente equivocado. Ahora mismo poseo el último acero. ¡Oh! El aullido finalmente se convirtió en un grito. Beretragná aterrizó en el suelo en su forma juvenil. A pesar de que tenía un cuerpo pequeño, estaba manejando la gran espada que tenía 1 metro de longitud ligeramente. La escena de él parado en el salón del rey que estaba cubierto de escombros era realmente conmovedora. Este joven no era un rey, pero se desbordaba con la majestad de un gran general, del vencedor. Por otro lado, Kusanagi Godot, quien estaba en el lado del asalto, era una bestia, su credo era vivir incluso de forma desagradable. Si su archienemigo sostenía su carta de triunfo con la espada, entonces no tenía intención de ser tacaño. Beretragná sonrió al ver el arma de Godot. Ahora que lo pienso, también obtuviste un poder que no sabía. No está al nivel de la tuya, pero es realmente útil. Permítame pelear usando esto en la segunda ronda. Una antigua espada curva que tenía un fuerte parecido con la katana japonesa. Sin embargo, su hoja era de color negro azabache. Ama no Murakumo no Tsurugi. Godot agarró la espada divina que también era su segunda autoridad con una mano y apuntó su punta hacia Beretragná. Por supuesto que no era la conducta de un espadachín. Era como la actuación de un bateador que anunciaba su victoria de antemano hacia un lanzador.